Vamos a estar meditando en el Salmo 15, hermanos, así que abramos su Biblia ahí. Yo quise titular el mensaje de este día, la pregunta que más importa. La pregunta que más importa. Y hay preguntas, ¿verdad?, que a veces nos asaltan y que son importantes. Por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? Porque si no te decides bien o si empiezas a agarrar un camino que a lo último pues no te vas a dar cuenta que no era el gusto o lo que querías, puedes retroceder o pudiéramos entender, ¿no?, que se fueron algunos años a la basura, al menos en esa área de estudiar. También una de las preguntas más complejas o importantes que debemos de hacer es ¿con quién me voy a casar? ¿Cómo me asegura de que va a funcionar esto? ¿Qué tal si estoy eligiendo mal? Y ahí está uno, ¿no?, haciendo el casting y tachando y poniendo palomitas hasta que se decide, no, se me hace que aquí sí me arriesgo, ¿verdad? Es una de las preguntas más difíciles. Pero hay una, hermanos, que yo me temo que la mayoría de las personas no le da la suficiente importancia, y eso es acerca de lo que va a suceder el día que deje esta vida. Porque simple y sencillamente la pudieran responder, se termina todo aquí y no es una pregunta muy importante. Pero si no se termina aquí la vida en esta esfera física, entonces se va a convertir en la pregunta más importante, porque es donde tenemos que asegurarnos y nos enfocamos al camino que nos lleva hacia la vida eterna al lado de Dios, o todo lo contrario, un lugar donde no va a haber descanso, ¿verdad? Vamos a estar pagando por nuestros pecados. Y este tipo de preguntas, hermanos, a veces se nos olvida que son de esa, digamos, de tinte existencial, que son aquellos momentos cuando nos tomamos verdadera seriedad en la vida. Sabemos que está todo involucrado, aunque todavía no partamos de aquí. Todas nuestras acciones y todo lo que estamos haciendo en vida es afectado por esa cosmovisión o lo que nosotros creemos acerca de la vida, qué ocurre después de la muerte. Y eso va a afectar también nuestro estado de ánimo, nuestras ganas de seguir viviendo, porque pudiéramos tener todo, hermanos, en esta vida y no nos va a servir de nada si no encontramos esa satisfacción, esa seguridad de que hay algo por lo cual vale la pena vivir. Yo creo que usted sabe acerca de Michael Phelps, ese nadador olímpico de muchas medallas de oro, que estaba viendo que se ganó 23 medallas de oro. 23 medallas de oro, pues no cualquier atleta las logra captar, ¿verdad? Y atleta da su testimonio de que él cayó en una depresión bien severa, incluso hasta tener pensamientos suicidas, y eran pensamientos que se le venían justo después de ganar las medallas. Él en una obra que hizo, o en parte de sus testimonios, cuando se sobrepuso acerca de esas situaciones, se dio cuenta que muchos competidores olímpicos se sentían igual que él. A pesar de que habían ganado una medalla de oro, sentían que su valor únicamente era porque se ganaban ese premio. Si no llegaban a ese premio, como que su vida no valía, ¿verdad? Entonces Michael Phelps dijo una frase, la siguiente, dice, él declaró sentirse como si todo lo que había trabajado no tuviera sentido. Y después de cada olimpiada era lo mismo, hermanos. Él decía, no, ¿qué sentido tiene, verdad, ganar aquí, tanto sacrificio? Y sí, es un honor, unos aplausos, una gran éxito, verdad, que en los momentos cuando él podía subir al podio, pero él está completamente seguro, hermanos, que no tenía sentido. Dice, es como si ya llegué a lo más alto que se puede llegar en un humano en cuanto a sus metas, pero no le hallo sentido. Y eso es, hermanos, porque no encuentra él todavía la respuesta a la pregunta principal. Ni siquiera sabe cómo planteársela, y ni siquiera sabe que esa pregunta es lo que le da sentido a toda la vida.
Y el salmo que vamos a ver ahora, hermanos, pues es un salmo de David que nos va a responder esa pregunta. Déjeme leer ese salmo, está corto. Dice así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Quiero que veamos dos cosas, hermanos. Creo que está bien claro la división de este capítulo, y es porque primero vamos a ver la pregunta que más importa y después vamos a ver cómo la responde el rey David, ¿verdad? Las virtudes que Dios pide, que son los que nos ayudan a responder esa pregunta. Y quiero, hermanos, siento que es necesario que olvidemos, al menos por un poco de tiempo, en la primera parte de este sermón, olvide que usted sabe algo del cristianismo. Trasládese a la época del rey David, donde todavía no ha venido Jesús, y trate de pensar únicamente como un judío en su sistema de sacrificios. Y él fue inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos este salmo, y yo creo que debemos de entender primero que nada qué era lo que él entendía, cómo se responde la pregunta más importante, ¿verdad? Y vamos a hacerlo de esta manera. La pregunta que más importa aquí viene planteado en el primer versículo. Aquí es donde nos vamos a detener los primeros minutos. Dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Un israelita, hermanos, y sobre todo en la época de David, todavía no estaba construido el templo de Salomón. David, ya más adelante en su reinado, cuando ya tenía todo bien establecido, sintió esa necesidad de construir un templo, pero mientras no estaba construido ese templo, se le llamaba tabernáculo. Y usted sabe que a Moisés fue el que se le dieron las instrucciones para construir ese tabernáculo. Entonces era una tienda que era armable, desarmable, porque en ese lugar tenían que ministrar los israelitas, los levitas, en el desierto. Donde se movía la nube, decía Dios: armen el tabernáculo. Entonces es un espacio grande donde van a hacer todos los actos de adoración, todos los sacrificios. En ese tabernáculo es una tienda donde adentro tiene dos divisiones, es el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces David se refiere a ese lugar. David dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? David, hermanos, estaba consciente de que ese lugar era santo. David, primero que nada, inicia, y la primera palabra que menciona en este salmo es Señor, el Dios de Israel. Y aquí en esta traducción, la Nueva Biblia de las Américas, esta palabra Señor nos está dejando claramente que es el que tiene soberanía, ¿verdad? El que es Señor está por encima de todo. Y David está consciente, ¿verdad?, de que el soberano es santo. Ese Dios perfecto tiene un lugar donde se manifiesta, y es el tabernáculo. En el lugar santísimo, ahí es donde la presencia de Dios es visible al israelita. Entonces yo creo que fue un día, ¿verdad?, donde David empieza a cuestionarse cómo le haríamos para habitar. Y tiene un sentido de manera continua, porque la segunda parte de ese versículo 1 dice: ¿quién morará en tu santo monte? Y morar es una palabra que ya nos dice, es algo permanente. Si voy a morar, o sea, no es algo temporal que nada más es por un día. Morar es donde ya voy a decidir habitar, pues asentarme, ¿verdad? Es como tu casa, tu hogar. Es un lugar donde siempre vas a regresar. Ahí es donde moras. El israelita sabía que el monte santo era el monte Sión, era el lugar donde se manifestaba Dios, donde en muchos salmos va implícito el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Entonces es una pregunta sumamente importante para el rey David. ¿Cómo le hago para estar permanentemente en la presencia de Dios, en el lugar donde se manifiesta?
Esa es la pregunta que más importa, hermanos, en nuestra vida. Si existe un único Dios y Creador, ¿cómo le hago para poder estar delante de Él? David sabía que no era nada fácil. Él conocía perfectamente que esto era algo complejo. Solamente quiero recordarles, si quieren no vaya ahí, pero en Deuteronomio capítulo 17 se les dieron unas instrucciones a los reyes de Israel. Yo casi creo que David fue de los únicos que pudieron haber seguido este mandamiento, porque en la historia de los reyes de Israel, tanto los del norte como el sur, nunca se nos registra que alguien haya hecho explícitamente este mandato. Puede ser que sí lo hicieron, ¿no? A lo mejor no lo tenemos registrado, pero el que yo sí creo que pudo haber considerado bien este mandato fue el rey David. Fíjese lo que dice Deuteronomio 17:18. Cuando él se siente sobre el trono, está hablando de un rey de Israel, dice, escribirá para sí una copia de el libro de la ley en presencia de los sacerdotes y levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estatutos. Yo creo que David, cuando hacía su copia y trataba de leerla año con año, a lo mejor algún año no la leyó, pero en esos años donde él estaba leyendo los primeros libros de la ley, se dio cuenta y él tenía que pensar acerca de todo lo que giraba alrededor del tabernáculo. Entonces necesito, hermanos, que tengamos bien claro que David sabía que era un lugar santísimo. Si usted va, aquí sí acompáñeme a Éxodo capítulo 28, si usted va en ese capítulo se va a dar cuenta de todas las instrucciones, de hecho desde el capítulo 25 empieza a hablar Dios a través de Moisés de cómo tiene que ser todo lo que gira alrededor del tabernáculo. Por ejemplo, el capítulo 27 habla del holocausto, el 26 el velo, en el 27 habla del aceite de las lámparas, el atrio del tabernáculo, el 28 habla de las vestiduras sacerdotales. Y David, cuando leía esto, usted va a ver que en Éxodo hay una frase que se repite bastante y es una frase que dice, esto es santo para Dios. Esto es sagrado, esto es algo tan especial y todo lo que giraba alrededor del tabernáculo se tenía que consagrar, se tenía que usar exclusivamente para Dios. Yo creo que David también leyó algunas historias, ¿no?, de Josué, y cuando obtenían tesoros de otras naciones y decían, tienes que purificar ese oro, se va a convertir en utensilios del templo y se tiene que santificar, porque esto es algo santo para Dios, es algo tan sagrado. Entonces David empezó a formar en su mente una concepción correcta de quién es Dios. Es un Dios santo y todo lo que pide y lo que gira alrededor del lugar donde se va a manifestar su presencia es santísimo. Así que si Dios es santo, Él demanda santidad. Él demanda que seamos apartados específicamente para Él. Y ahí está David, ¿no?, pensando, ¿cómo le haré yo para habitar en ese lugar? Sabía que solamente los levitas pueden entrar al lugar santísimo y David no era levita, él era de la tribu de Judá. Entonces ahí está un primer obstáculo, ¿no?, que uno pudiera pensar, ¿cómo le hago para ir ahí si yo ni siquiera soy levita? Es más, ese lugar de los levitas solamente se designa a una familia, las cuales pueden ser sacerdotes, y es la familia de Aarón. Solamente los sacerdotes pueden entrar al lugar santo. Y es más, al lugar santísimo solamente se entra una sola vez al año. Y es según el sumo sacerdote que se eligió y que va a hacer expiación, va a hacer un sacrificio para que Dios perdone todo el pecado de nuestra nación. Y si se fija, pensemos como un judío. O sea, primero que nada, no soy levita. Número 2, no soy sacerdote. Número 3, mucho menos el sumo sacerdote. Número 4, solamente se puede entrar una vez al año.
Y si es el lugar más sagrado de Dios y yo no cumplo con todos estos requisitos y todavía más, se tenía que hacer muchas cosas para entrar ahí. Y ahorita a lo mejor vamos a ver algo de eso. Pero ahí está la pregunta, ¿por qué David se preguntó esto? ¿Cómo le hago para morar en el tabernáculo de Dios y en la presencia de Dios mismo? Esta pregunta, hermanos, es la que le da sentido a nuestro existir, a nuestro diario vivir. De todas formas, hermanos, no dude que David sabía algo de esto. Sabía que la presencia de Dios, aunque él nunca pudo haber estado en el lugar santísimo, sí pudo haber percibido esa manifestación. Tal vez desde que salieron del desierto, a veces la nube llegaba y se manifestaba cuando hacían ese sacrificio anual. Tal vez por fe no sabían que Dios estaba siendo propicio a todos los pecados de la nación. Y yo no dudo, hermanos, que David sentía una paz. En algún momento de su vida decía, esto es lo mejor. Aunque ni siquiera puedo estar ahí, pero el hecho de estar consciente de que existe ese lugar, de que Dios se manifiesta ahí, de que yo soy israelita y que me aferro a las promesas y sé que nuestro sistema religioso implica que un sumo sacerdote sí entre en lugar de toda la nación y haga un sacrificio a favor de todos nosotros. Para mí es lo mejor que he vivido y experimentado. Le daba sentido a su vivir. Ahí en el mismo libro de los Salmos, yo creo que usted conoce el Salmo 84:10. A veces también lo decimos, bueno, hace mucho que no recuerdo haberlo mencionado en la bienvenida, pero ahí es donde sabemos que no hay mejor lugar que estar en comunión, donde se manifiesta la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos el Salmo 84. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Este es un salmo, quizás no compuesto por el rey David, pero sí por sus músicos, por sus cantores y directores de alabanza, los hijos de Coré. Y David estaba consciente de eso, ¿verdad? No hay otro lugar mejor para un israelita, decía, estar en los atrios, en ese tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, tenía un patio grande donde los sacerdotes hacían los sacrificios y hasta ahí podía entrar el israelita. Entonces para David estar en los atrios ya era una gran bendición. Entrar a un patio donde estaba un mar, así le decían, de bronce, donde estaba por encima de 12 bueyes y ahí se lavaban todos los sacerdotes. Ahí el levita David llevaba su animal, su cordero de 1 año perfecto y le ayudaba al sacerdote a matarlo y presentar el sacrificio. Pero llegaba un momento hasta donde solamente llegaba ese sacerdote al lugar santo y después 1 vez al año entraba al lugar santísimo. Pero para David estarlo más cerca decía, no hay nada mejor que esto. Y tenemos que pensar, hermanos, y a veces yo creo que se nos olvida de que somos hechos para la gloria de Dios. También somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros percibimos la presencia de Dios, cosa que sí, y estoy seguro que el rey David la percibía, su presencia, decía, no hay nada mejor que esto. No hay nada mejor cuando yo me acerco a ese tabernáculo. Y ahí, hermanos, es donde cobra sentido nuestro existir. Porque la palabra de Dios es el que dice, tenemos un creador, Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y nuestra necesidad mayor, hermanos, es adorar. Y cuando no adoramos al único creador, el que lo merece, vamos a adorar a cualquier cosa. Pero cuando estás consciente de que tu propósito es adorar, rendirle honor, alabanza y dar toda tu vida a aquel que te creó, es cuando dices, estoy haciendo por lo cual fui creado. Y ahí siento plenitud. Por eso, hermanos, las personas de cualquier tipo de profesión, cuando llegan a sus mayores éxitos, dicen, no estoy satisfecho. Los actores pueden ganar mucho dinero. Fíjese lo que dijo Jim Carrey. Usted
conoce ese actor generalmente de películas cómicas, ¿verdad? Él dijo la siguiente frase: yo espero que todos puedan hacerse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron, para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. Y él lo sintió, ¿verdad? Porque no sé si usted sabía, pero pues fue de los... han podido percibir varios millones, ¿verdad? Con sus películas. Decía, yo tengo tantas riquezas, pero eso no alcanza. No te da sentido a tu vida y es un deseo, ¿verdad? Como quisiera que toda la humanidad experimentara la fama y la riqueza para que se dé cuenta que eso no te llena. Y es lo mismo que sintió Michael Phelps, ¿verdad? Decía, yo puedo tener los mayores éxitos en la rama del deporte, pero no. Me hace sentir todavía miserable, o sea, mi vida le falta algo. Pero cuando entiendes que fuiste creado para adorar a Dios, para estar en su presencia, ahí cobra sentido tu vida. La Biblia, hermanos, es el único libro que nos plantea esto. Y ahí es donde cambia todo, ¿verdad? Cuando podemos responder esa pregunta, la pregunta que más importa: ¿cómo le hago para habitar en tu tabernáculo? Para vivir ahí de manera permanente. No es una pregunta fácil, ¿verdad? En el sistema religioso de un judío es casi imposible. Estadísticamente es una mínima probabilidad, porque primero tienes que ser uno de las 12 tribus, luego después de una familia, luego ser elegido el sumo sacerdote y luego pasar a ese lugar santísimo y haber hecho previamente una serie de requisitos, porque si no los haces, puedes morir ahí adentro, porque Dios es santo. Lo mejor es vivir, ¿verdad?, ahí permanentemente, aunque sepamos que es quizá es algo inalcanzable, pero David decía, eso es lo mejor que me pudiera pasar, que yo esté continuamente en la presencia de Dios. Y ahí vamos a ver cómo David empieza a responder en los versículos 2 en adelante, a lo cual yo quise titularle las virtudes que Dios pide. Quiero que lo veamos así. Entonces, para David la respuesta era, si quieres estar en el lugar más sagrado aquí en la tierra con el Ser Supremo y de manera permanente, necesitas esto, necesitas estas virtudes. Y estas virtudes, hermanos, pues tenemos que también pensar como un judío en aquel entonces. Moisés se le dieron las tablas de la ley y Dios decía, este es un pacto que hago con ustedes van a ser mi pueblo santo porque yo soy santo y quiero que vivan completamente diferente a todas las naciones. Entonces da los 10 mandamientos y David es como si tuviera en mente esos 10 mandamientos y está pensando de acuerdo a la esencia por la cual Dios dejó esos mandamientos. Primero que nada es amar a Dios y amar al prójimo. En torno a eso giran lo que David tiene en la mente. Y fíjese cómo dice aquí el versículo 2, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Cada declaración que vamos a leer, hermanos, en los siguientes versículos está fuertemente ligada. Es considerado el libro de los Salmos en la rama de la poesía, ¿verdad? Entonces son pensamientos paralelos o están completamente ligados. Entonces quiero que lo tome como un todo cada uno de los versículos, empezando por este versículo 2. Tú no puedes ser íntegro si no obras en justicia. Tú no puedes ser íntegro si no hablas verdad en tu corazón. Y lo puedes ver de cualquier otra manera. Si lo ves en estos 3 pensamientos, si tú realmente hablas verdad en tu corazón y lo que más hay en tu mente y los deseos para las demás personas y todo lo que vayas a decir se va a ver plasmado en tu integridad y va a hacer que tú siempre obres en justicia. Entonces el rey David, si yo quiero estar en ese lugar, él razonaba, pues tengo que ser íntegro. Íntegro es que nunca voy a decir algo y actuar de manera incongruente en eso que acabo de decir. Si yo digo amar a las personas, lo voy a amar. Si yo digo que voy a tener compasión de las personas, voy a hacer un acto físico, un acto para mostrar esa misericordia.
esa bondad a aquel que la necesite. Entonces usted puede ver que ya nos empieza a poner como en aprietos, porque debemos de ser honestos que cada una de las cosas que va a nombrar el rey David, si somos sinceros, vamos a aceptar que nosotros no hemos sido fieles en esa tarea solamente en el versículo 2 y en las demás que vienen. ¿Realmente has hablado en tu corazón siempre, todos los días? Porque acuérdese el objetivo del rey David: yo quiero vivir permanentemente delante de Dios en la presencia. Entonces, pues sí, tuve un día donde vamos a suponer que me fue bien, o al menos por unas horas pude ser íntegro, pero llega un momento donde vas a caer. O sea, tenemos una naturaleza que no nos podemos mantener de pie tan fácil. Nos va a caer de repente la envidia. A veces alguien nos va a hacer daño y vamos a querer vengarnos. Y bueno, incontables maneras en las cuales podemos pecar. Pero vamos a tratar de seguir la idea del rey David. Él está pensando: si yo fuera íntegro, si fuera perfecto en mi corazón, siempre hablaría de una manera distinta. Sería santo como Dios quiere que sea santo. Entonces, lea el versículo 3 conmigo. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Para que entiendan un poquito más el final de este versículo, fíjese cómo dice la Nueva Traducción Viviente: no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Entonces tiene que ver con tu habla, ¿verdad? Santiago dice en el Nuevo Testamento, nos habla de que todo puede ser domado menos la lengua. La lengua puede incendiar, así como una pequeña llama un bosque. Así también nosotros, con una sola palabrita, a veces nos funciona mucho más rápido que el cerebro. Se nos sale más rápido porque no la dominamos y ya dije algo, pero no lo pensé hasta que ya salió de la boca y híjole, ya dañé a alguien. O sea, no medí lo que acabo de decir. Entonces el rey David dice: prácticamente yo tengo que honrar el 9º mandamiento. En el libro de Éxodo, ahí en el capítulo 20, ahí lo va a encontrar en el versículo 16. Y se encuentra de esta manera: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Yo creo que eso es lo que tenía en mente el rey David. Yo tengo que prácticamente honrar ese mandamiento, nunca hablar mal, nunca voy a decir un testimonio falso acerca del que es inocente. Voy a ser íntegro, como decía el versículo 2, ¿verdad? Entonces voy a cuidar muy bien que nunca salga de mi boca una mentira, un reproche, una calumnia, un insulto. Y les digo, hermanos, es dificilísimo domar la lengua. El rey David pudo haber hecho eso incontables veces. Es lo interesante, ¿verdad? Porque usted lee la Biblia, lee su historia y se va a dar cuenta que él decía mentiras. Él ocultó por mucho tiempo uno de sus peores pecados. Entonces, ahí puedes ver, ¿verdad? Cómo se pone interesante esto, ¿verdad? David es como si tuviera en mente, ¿verdad? Si Dios es santo, tengo que ser perfecto delante de él, pero ahí nos empieza a meter en aprietos. Si solamente hubiera sido el versículo 2 o el 3, si ya nada más con cuidar nuestra habla fuera suficiente para estar en la presencia de Dios, no estoy calificado. Ahora vaya al versículo 4. ¿Qué otras cosas consideró el rey David? Dice así: en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. La primera parte de este versículo es decir, simplemente tengo que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es, en cuyos ojos el perverso es despreciado. Si Dios desprecia a los perversos, yo también los voy a despreciar. No me voy a gozar con ellos. Pero si Dios ama al justo, yo voy a honrar a él, porque ellos temen al Señor.
Y dice otra parte interesante al final de ese versículo 4, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Déjeme decirle cómo traduce aquí la palabra de Dios para todo, la palabra de Dios para todos. Dice, el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. Es como decir, si yo di mi palabra, no me importa que me meta en problemas, al momento de cumplirla, pueda recibir aquí en esta traducción dice perjuicio. O sea, me puede ir mal por haber prometido ciertas cosas, pero voy a ser íntegro, la voy a cumplir. Aunque me meta en problemas, voy a ser un hombre de palabra. Así que yo creo que esto nos recuerda la esencia del Salmo 1, de unas páginas atrás, en el Salmo 1, los versículos 1 y 2, así inicia el libro de los Salmos. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Es lo que dice David, yo no me voy a relacionar y no voy a tener nada que ver con ellos, con aquellos que no aman a Dios. Yo los voy a aborrecer y también lo mismo, sus actos, no me voy a gozar con lo que ellos se gozan. El versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Entonces cuando tú haces eso y te encuentras a alguien que tiene ese mismo sentir de deleitarse en Dios, dice, tú eres mi hermano, yo voy a caminar junto contigo y te voy a animar, te voy a felicitar. En las palabras de este salmo dice, pero honra a los que temen al Señor. Siempre te voy a honrar. Para mí, pues vas a ser alguien digno de ser un amigo, un hombre de palabra, un hombre íntegro, con el cual puedo buscar junto a Dios. Así que prácticamente nos está diciendo David, si no eres perfecto delante de Dios, si no eres íntegro, si no cuidas bien tu palabra y no tienes nada que ver con aquellos que desprecian a Dios y no hacen su voluntad, no puedes estar en el tabernáculo de Dios y de manera permanente. Y él dice todavía algo más. El último versículo dice, el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Y ahí toca una esfera de la vida que a todos pues tendemos, ¿verdad?, a amar las riquezas, a querer pensar, ¿no? Como decía Jim Carrey, a lo mejor si fuera el más millonario encontraría plenitud. Pero si no las tienes, quieres obtenerlas y a veces no va a ser por un camino justo, ¿verdad? Lo vas a querer hacer por vías que no son honestas. Yo creo, hermanos, que el rey David decía, no seas ventajoso, no, tienes que cuidar tu avaricia, tienes que cuidarte de la codicia. ¿Por qué? Porque si no te cuidas de eso, no vas a poder cumplir lo que acaba de decir ese versículo 5, el que su dinero no da interés. Voy a prestar, pero siempre quiero algo a cambio, y entonces le vas a subir bastante el interés. Y ahí es, ¿por qué? Porque hay codicia, estás anhelando, ¿verdad?, tener más que los demás y beneficiarte a costa de los otros. Entonces, si no es todo lo contrario, vas a defender la causa del justo. Vas a decir, no, yo no quiero todo lo que tenga que ver con dinero para comprar, por así decirlo, mi testimonio. Pongo en primer lugar a la vida de la persona que puedo afectar y dejo a un lado ese anhelo de las riquezas. Porque es lo que está diciendo aquí, no acepta soborno contra el inocente. Entonces nosotros sabemos a qué se refiere. Es esa escena donde digamos que son tres personas. El débil y que se le está insinuando una mentira que él cometió y aquella persona que lo quiere dañar te dice a ti, hey, respáldame. Tú confirma que la mentira que yo estoy queriendo que todos se den cuenta, me vas a apoyar y te voy a dar dinero.
Entonces, él es inocente, pero vamos a hacer que sea culpable y ahí te va un buen dinero. ¿Quieres unas vacaciones? No sé, 50,000, si te alcanza para ir a, no sé, Mazatlán. Entonces pudiera ser tentador, pero para David dice, no, a mí no va a ser tentador porque yo voy a pensar más en el prójimo. Voy a decir, a mí nadie me puede comprar. Yo quiero defender la causa del justo y lo voy a hacer. Entonces, hermanos, no sé en qué medida hayamos fallado en esto. A veces puede ser en cantidades pequeñas, a veces no en un dinero, sino tal vez en un favor. Hazme este favor y yo te lo pago con otra cosa. Y a veces yo me temo, hermanos, que lo hemos hecho. Y si se fija, si soy israelita y en esa época, y de acuerdo a esa manera de pensar del rey David, yo diría, estoy descalificado, David. Se me hace que está equivocado este salmo. ¿Cómo quieres estar en la presencia de Dios si no puedes ser perfecto? No puedes ser perfecto. Santiago dice que uno es el dador de la ley y si fallas en un solo mandamiento te haces transgresor de todo. Vamos a suponer, de los 10 mandamientos solamente fallé en uno, pero ofendiste al dador de todos y equivale a que hayas transgredido a todos. No puedes estar en la presencia de Dios. Vas para afuera por la naturaleza de Dios. Es un Dios santo y vas a ser lo más desagradable y repulsivo y te va a expulsar. Fíjese, hermano, yo quiero que entendamos un poco aquí en el libro de Éxodo. Regrese al capítulo 28, los versículos 33 al 36. Yo creo que en estas cosas se detenía el rey David. Era parte de lo que él leía y se quedaba asombrado. Yo creo que David sí se quedaba, a veces nosotros pasamos por Éxodo, Levítico y se nos hace como que sin sentido. Pero yo creo que David sí se quedaba asombrado. ¿Cómo es que Dios pide esta vestidura a los sacerdotes? Es una vestidura admirable, es una vestidura exquisita, perfecta, tan llamativa, pero tiene unos elementos bien importantes que debemos de tener en cuenta. Fíjese el versículo 33. En su borde inferior harás granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor de todo su borde, y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Ponga atención en eso, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada. Y así alrededor de todo el borde del manto estará sobre Aarón cuando ministre, y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga, para que no muera. Entonces yo creo que David se queda pensando, ¿por qué David quiere entrar a un lugar donde es bien peligroso y puede morir? Si simplemente no tiene una vestidura así. ¿Cuál es el sentido, el significado? ¿Por qué? Previamente en los capítulos ha explicado que antes que ponerse esa vestidura tiene que ser consagrado ese sacerdote Aarón y sus hijos. Tiene que lavarse, tiene que rociarle sangre para ser purificado de sus pecados y después vestirse. Pero si no cuidan eso, o sea, vas a estar caminando en el lugar santísimo y se tiene que oír el tintineo, el sonido de esas campanillas. Déjeme decirle que no hay una evidencia, no sé, en escritos de historiadores acerca del propósito de eso. Solamente en los escritos de los judíos, los que hacen los comentarios a estos pasajes de Éxodo. Y ahí es donde está la teoría de que se amarraban con una cuerda. En ningún lugar viene esto respaldado, solamente la tradición judía se dice que se podía amarrar tal vez de la cintura o de un pie, porque si dejaba de sonar ese tintineo, los demás de afuera decían, él murió. Ahí es como te das cuenta que murió, algo le faltó. Yo creo que pasó por alto alguno de los requerimientos previos que se le pidieron a ese sumo sacerdote. No sé, a lo mejor nadie se dio cuenta y llevó un animal defectuoso y Dios lo rechazó. Entonces no tenía un año, tenía 1 año y medio o no sé, algo pasó, pero ahí ya no suena
se murió porque estaba en el lugar más santo, en la presencia de Dios. Entonces eso es lo que dice la tradición judía: se amarra una cuerda y lo sacas porque ya está muerto, si ya no se escucha. Y David, si se queda pensando en eso, ¿cómo le hago para habitar en ese lugar santo? Pues tengo que ser 100% perfecto. Si lo veo desde una cosmovisión humana, los 10 mandamientos me ayudan mucho. Tengo que vivir así, ser el más honesto de todos, ¿verdad? Pero lea el versículo 36. Ahí en el Éxodo 28 dice: harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello. Fíjese lo que tiene que decir aquí en la diadema que se ponían los sumos sacerdotes, santidad al Señor. Para un judío decía: tienes que ser santo, apartado del mal. Tienes que ser completamente distinto a toda la demás humanidad. Entonces el concepto de la nación israelita, por eso se les dieron estatutos, leyes para que sean distintos a las demás naciones. Ustedes no van a comer de tales cosas, ustedes no van a adorar a otros ídolos, ustedes se van a regir con estas leyes porque nadie se rige con estos estándares. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy santo y requiero santidad. Y de ahí podemos ver, ¿verdad? De ahí sacaba la idea David: ¿cómo puedo estar en la presencia de Dios y sin morir? Solamente siendo lo más santo posible. Y debemos de entender, hermanos, que Él comprende, y aquí es donde vamos a responder esa pregunta que más importa. Un judío piadoso, hermanos, entendía el sistema de sacrificios, y el rey David, yo creo que lo comprendía más que nadie si leía una y otra vez toda la ley de Moisés. Él entendió esto, no lo dijo así nada más porque sí. David comprende que es un acto de fe. Vaya al Salmo 32, hermanos. Fíjese cómo dice el versículo 1 y 2. Del Salmo 32. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David dice: eso sí es posible. Es posible porque ahí usted tiene que ver una palabra clave que dice: cuyo pecado es cubierto. Es como si dice: sí soy pecador, Dios, o sea, yo no puedo ser perfecto, pero hay algo que cubre mi pecado para que tú no lo veas. ¿Y qué era eso, hermanos? Era un sacrificio. Era la sangre de un cordero. Era lo que tenías que hacer si no querías morir por haber transgredido la ley de Dios. David está completamente consciente de eso. Regrese otra vez, pero al capítulo 29 de Éxodo. En ese capítulo 29 nos habla todo acerca del sistema de sacrificios, y solamente quise subrayar algunas cosas para que entienda qué era un sacrificio. En el versículo 4 dice: después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Allí iniciaba el proceso de cómo un sumo sacerdote, un sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Primeramente lo tienes que purificar. El pueblo de Israel tiene que entender las sombras de lo que va a venir después. Entonces esa persona se va a purificar. El versículo 5 dice: tomarás las vestiduras y las pondrás sobre Aarón. La túnica te describe qué va primero, qué va después, en qué orden ponerlo. El versículo 7 dice: aparte tomarás el aceite de unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Usted sabe que en la Biblia el simbolismo del aceite muchas veces viene en relación con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces era como para decir: solamente con el Espíritu de Dios en esa persona, y si esa es limpia de sus transgresiones, va a poder ser apto para entrar a ese lugar. ¿Qué más tenía que hacer ese sacerdote para entrar a ese lugar? Ahí a partir del versículo 10 habla de que tiene que hacer un sacrificio y empieza a dar todas las instrucciones que ya conocemos, ¿no? Un israelita que tenía que hacer con un año perfecto
el animal. Pero vaya hasta el versículo 15, dice, tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán su mano sobre las cabezas del carnero. Matarás el carnero y tomarás su sangre y la rociarás en el altar por todos los lados. ¿Por qué da esta instrucción, hermanos? David sabía que el sumo sacerdote, antes de que muriera el animal, tenía que colocar literalmente su mano arriba del carnero, ese cordero. Entonces significa que es una manera visible donde tú dices, todos mis pecados se van a ir a este animal. Él los va a tomar en mi lugar y Él es el que va a morir. Yo no voy a morir. Yo no soy perfecto, pero todo lo que me hace imperfecto delante de Dios se va a ir de alguna manera con este animal. Y a Él es el que vamos a matar y esa sangre es la que va a cubrir mi pecado. Entonces, tal vez para muchas personas se le puede hacer algo raro esto, ¿no? Ay, toda esa pregunta, toda esa respuesta la tenía David en la mente. Sí, hermano. Tiene que entender que David conocía perfectamente la ley de Moisés. Y él decía, solamente hay una manera de estar en el lugar santísimo y es como le hacían los sacerdotes, un sacrificio. Y ya en el versículo 20 decía que tienen que tomar unas gotas de sangre en el lóbulo de la oreja, ponérsela en el pulgar de la mano derecha, en el pie derecho. Es como decir, vas a consagrar toda su vida, la vas a purificar. Y todo lo que él haga ahora en adelante va a ser apartado para Dios, le va a servir. Así es como va a ser apto para entrar en ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque se lavó, porque fue ungido con aceite, porque tiene las vestiduras correctas, hizo el sacrificio. Y si crees en todo eso que Dios estipuló, dice, nadie va a entrar y sobrevivir en ese lugar si no hace todo eso. Eso es un acto de fe, hermanos. David sabía que para entrar a la presencia de Dios es hacer un acto de fe, es creer que si hago todo eso, le creo a Dios, lo hago al pie de la letra, entonces no voy a morir ahí. No voy a morir. El Antiguo Testamento, hermano, es sombra de lo que vendría. Todo lo que nos está enseñando aquí David, ahora sí quiero que se salga esa escena de siglos atrás y vamos a volver a la actualidad. Nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento, hermanos, y debemos de entender que el Nuevo Testamento ilumina al Antiguo Testamento, se complementa. Y para eso acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 7. Entienda bien esto para que ya podamos ahora sí dar una respuesta a la pregunta más importante. ¿Cómo puedo habitar en el tabernáculo, estar permanentemente en el monte de Dios donde Él se manifiesta? Es así, a través de un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote fue Cristo. Los versículos 26 y 27 de Hebreos 7 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Ese sistema de sacrificios era así. El sacerdote mata un animal para que Dios perdone sus pecados y ahora sí poder entrar al lugar santísimo, donde ahí va a rociar sangre de otro sacrificio. Entonces primero hago uno para yo purificarme y después voy a hacer el sacrificio para limpiar los pecados de toda la nación. Y eso lo hacían una y otra vez, lo hacían una vez al año, habían hecho siglos y siglos eso. Y David sabía que un día esto puede terminar. Va a venir un sacrificio perfecto y ese sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesús. Era perfecto y sin mancha. Y ustedes tienen que entender lo que decía David por fe. Esa sangre cubre mis pecados. Es lo único que me va a hacer acepto delante de Dios y no morir en el lugar santo. Cuando dejemos esta tierra, hermanos, tenemos que estar completamente seguros si entendimos esto, si pudimos responder la pregunta que más importa. ¿Voy a habitar en la presencia de Dios cuando muera?
Porque esa pregunta es la del millón, así. En mi clase siempre les digo, ¿no? No hay pregunta más importante que esta. Y nada te va a traer descanso a todo lo que tú buscas en esta vida si no respondes a eso. Es decir, ¿soy limpio delante de Dios? ¿Realmente tengo fe suficiente para creer que Él quita mi pecado? Porque si no tengo esa fe, siempre voy a querer hacer todo para agradar a Dios. Voy a querer hacer todas esas cosas que dijo David. Y me voy a desgastar porque no puedo. No puedo ser íntegro, no puedo hablar bien contra mi prójimo. El otro día yo estaba bien triste la semana pasada, porque mi mente me traicionó. Mi hija me contestó a algo y yo le respondí así como en chiste. Y esas mismas palabras me preguntó mi esposa y yo le dije en automático esas mismas palabras, pero que a mi hija no le hirieron, pero para mi esposa sí la hirieron. Y dijo, me sentí el peor de todas las personas. ¿Cómo se me ocurrió decirle eso? Y así nos pasa, hermanos. Nosotros somos falibles. Nosotros nos podemos equivocar. Aunque no tengas deseos de dañar a una persona, lo vas a hacer. Lo puedes hacer. Entonces, tenemos que optar por ese acto de fe. Y cada vez que tengamos mayor conocimiento del Evangelio, hermanos, vamos a tener más seguridad de que sí comprendemos cómo se responde esta pregunta. Es un acto de fe en una persona. Él muere en mi lugar, Él cubre mis pecados. Y eso me va a traer la paz que siempre he buscado. Todo lo que nunca he encontrado en mis metas, en mis logros, lo que nada llena ese vacío, esto lo llena y trae sentido a tu vida. Y lo tienes que experimentar tú. Y sabes que si no es de esta manera, vas a ir por el camino difícil y que nunca te va a llevar a la presencia de Dios. Siempre vas a querer un sistema de cosas que hacer. Déjeme regresar a la historia de Michael Phelps. En el 2014 fue sancionado por infringir el código de conducta de la Federación de Estados Unidos de natación. Entonces, pues creo que se emborrachó o algo así, andaba muy mal en esos días de depresión y que se quería suicidar, andaba en una borrachera o no sé si hasta drogado y lo detienen, ¿verdad? Entonces, déjeme leerle lo que dice, pues el organismo de los nadadores olímpicos de Estados Unidos. Ellos explican, dice, ser miembro de esta y particularmente del equipo nacional acarrea la obligación de adherirse a su código de conducta. En el caso de una infracción es nuestra responsabilidad tomar las acciones oportunas y la conducta de Michael fue grave y requiere unas consecuencias. Por 6 años le impidieron competir, por 6 meses, perdón. 6 meses en los cuales le atravesaron unos torneos bien importantes, juegos panamericanos, no sé qué tipo de juegos, pero él no pudo competir, aparte que no le dieron un salario, que pues era bueno, él ganaba mucho dinero de otros lados, tal vez a lo mejor no le caló mucho eso, pero dice, necesitas un castigo. Entonces, si tú te vas por esa manera de que lo vas a hacer en tus propias fuerzas, el vivir de esa manera perfecta, no vas a lograr estar en la presencia de Dios. Tienes que tener fe en aquel que sí lo hizo. Y cuando esa fe sea realmente genuina, real, ahí es donde vas a ser capacitado para empezar a vivir como Él lo desea. Así es el cristianismo. Puedes estar a lo mejor antes de lo que la Biblia dice, nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento donde el Espíritu Santo te lava, como decía el sumo sacerdote, te ungen, llega el Espíritu Santo en tu vida y Él es el que te capacita para vivir y obedecerle a Dios. Entonces piensa en todas las cosas que fallaste, nada más en esta semana, con eso es suficiente para que no estés delante de la presencia de Dios.
Si tú fallaste todas las veces que has fallado, pon en manos de Dios todos esos pecados y dile honestamente que te dé fe y dile, quiero descansar de esto. Perdóname y cubre mis pecados, porque ahora entiendo que Jesús hizo el sacrificio único que necesitamos. Así dice Hebreos, lo creo. Dice, Él fue perfecto, Él hizo un solo sacrificio, no tuvo que hacer otro por sí mismo, Él hizo uno, agradó al Padre, Dios le resucitó y yo confío en ese acto que hizo en la cruz. Ahí realmente vas a entender y vivir y experimentar esto. Para terminar, hermanos, yo creo que usted escuchó, ¿no?, uno de los himnos que entonamos ahorita, ¿verdad? Estábamos cantando acerca del nuevo nacimiento. Este último himno que entonamos, ¿verdad? Tendrás que renacer. Estaba leyendo la historia y hubieron varias personas involucradas. Un predicador dijo algo que un compositor dijo, esto se le pudiera hacer una música, y luego pidieron a otros que lo publicaran. Hubieron muchas personas involucradas ahí, creo que 3. Y esa era la historia, o sea, simplemente resaltar acerca del nuevo nacimiento. Vamos a hacer un canto, pero ese canto no se hizo tan famoso. Lo irónico, hermanos, es que se hizo famoso porque lo cantó un coro mormón. Y yo estaba así sorprendido, ¿cómo es posible? O sea, los mormones quieren agradar a Dios con sus obras. Pueden cantar acerca de ese sacrificio, pero no lo pueden experimentar. De ahí tomó auge. O sea, tú puedes tener este conocimiento, pero si no lo experimentas, no te va a servir de nada. No te va a servir de nada. Gracias a Dios que te trajo a ti para comprender más el evangelio, que solamente es un acto de fe, que no tienes que hacer todo esa lista que dijo el rey David, si no es por fe, decir, para Dios voy a ser alguien así, perfecto, alguien puro, alguien que no habla mal contra su prójimo, que aborrece lo que Dios aborrece. Voy a ser así, pero solamente si creo en la obra de Jesús a mi favor. Vamos a orar, hermanos, pedirle eso, y lo tenemos que hacer continuamente, los que ya hemos creído, pero si tú nunca has puesto esa confianza, es un momento para que lo puedas hacer. Padre, en tu palabra, tú nos das la respuesta a la pregunta que más importa, y es cómo podremos estar delante de tu presencia cuando partamos de aquí. Y mientras no tengamos esa seguridad, habrá ese vacío, habrá esa falta de sentido en esta vida, pero tú quieres que entendamos que ya todo está hecho, que ya no tenemos que hacer nada, que para eso tú mismo viniste a esta tierra, te hiciste hombre, viviste perfectamente y fuiste el cordero sin mancha al cual le quitamos la vida. Nosotros que sí somos pecadores le rechazamos, y por nuestra culpa Él murió en una cruz. Y te pido, Padre, que en tu gracia y tu misericordia le des fe al que la necesita, para que pueda tener descanso de sus pecados. Ten misericordia de él, Señor, y que él pueda arrepentirse y poner su esperanza en Cristo Jesús como su único mediador y aquel que tomó su lugar en la cruz para darle el perdón de sus pecados, que su sangre realmente cubrió, quitó el pecado que nos hace imperfectos delante de ti. Y a cada uno de los que somos tus hijos, no permitas que despreciemos esto, sino que cada vez vengamos continuamente a ti, y aunque hemos tenido errores que nos avergüenzan, Padre, tú nos puedes perdonar a través de tu Hijo Jesús. Gracias una vez más porque tenemos tu palabra que nos alimenta y nos da lo que realmente nos llena y nos sacia, y es tu Hijo Jesús. Oramos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.